Muy buenos días, Lucas, Lucía, todo el equipo, nuestra audiencia. Una gran alegría, bueno, compartir con ustedes y bueno, esperamos ese domingo con Boca, ¿eh? Vamos Vamos ahí. todavía, amigo. Me encantan los fondos tuyos. Quiero decir que pongan YouTube y pongan me gusta. Y después, bueno, pueden seguir en las redes al querido Tadeo. Antes de arrancar con tu tema, teníamos una consulta, Lu. Sí, Tadeo, buen día, ¿cómo va? Buen día. Queríamos que nos actualices un poco la situación de Nepal, porque en el día de ayer, no, mejor dicho, el sábado salió una nota en La Nación titulada La nueva primera ministra de Nepal fue propuesta por Discord, disolvió el parlamento Discúlpame, ¿qué es Discord? y convocó elecciones. ¿Nos puede explicar ahí el compañero Tadeo? Porque yo, Bien, yo viste, no, que yo no uso Discord, digo, Discord, ¿qué pero corno es? es una red social de donde, bueno, generalmente lo utiliza para los videojuegos, para Claro. hacer equipos y uno va haciendo grupos y comandos, vamos a decir. Disculpa, Tadeo, en una red social para videojuegos eligieron a la primer ministra. Se utiliza principalmente para jugar colectivamente videojuegos de manera online, Bien. pero es una red social como un WhatsApp, pero que está más enfocada para el lado de la videollamada, Sí, digamos. vamos a decir lo que hace comunidad, de alguna manera Claro. ese es el objetivo de Discord. Bueno, las últimas actualizaciones de Nepal que veníamos haciendo el seguimiento del tema, bueno, quedó como primer ministra interina hasta marzo, que se van a celebrar las elecciones. Alguien que había sido, bueno, juez de la Corte Suprema de Nepal, una persona muy ligada al Partido Liberal de Nepal, un partido con mucha cercanía a el Partido Demócrata de Estados Unidos, a sectores europeos, siendo el marido de la ahora primer ministra, bueno, presidente de este partido, por lo cual son algunos datos llamativos. Hay que ver cómo evoluciona la situación. Esto lo analizábamos con el equipo de PIA justamente el día de ayer respecto a que tanto la India y China habían mantenido una postura moderada ante la situación, sin hacer comentarios graves ni apuestas fuertes, van a dejar que corra un poco el agua, sabiendo que también Nepal depende económicamente de estos dos países y su estabilidad también, por ende hay que ver cómo evoluciona la situación, pero todos los datos son llamativos y más aún de que, bueno, justo se seleccione esta persona que no tenía ninguna, vamos a decir, relevancia importante dentro de la política interna de Nepal, lo cual también nos deja un panorama bastante interesante. Me gustó lo de hay que ver cómo evoluciona, como para tener más datos, para plantear una opinión y un análisis. Lo que podemos decir es que sería una elección que le agrada a Estados Unidos, ¿no? En un país que tiene fronteras con India y con China. Claramente era por eso su relación con su marido y el partido este nepalí es bastante interesante porque tampoco es un partido que haya tenido buenos resultados electorales. Hay que ver cómo se rearman las fuerzas, vamos a decirlo, progresistas o de izquierda dentro de Nepal de cara a las elecciones en marzo. Pero también recordemos que quien frenó también toda la ola de desestabilización fue el ejército en las calles, el cual impuso un toque de queda bastante estricto Ujú. que fue respetado incluso por todas las, vamos a decir, los otros partidos políticos en Nepal, por lo cual también vamos a decirlo que hubo una movilización importante de las fuerzas del orden del Estado para evitar lo que veníamos analizando, que era que el país podía entrar en un vórtice de violencia en los cuales después es muy complicado salir. Excelente. Ahora sí hacemos punto y aparte y te escuchamos, Tadeo. Vamos a hablar de Rusia y Polonia. Bueno, creo que fue la noticia de la semana pasada, al menos en todos los medios mainstream y grandes medios corporativos que tenemos en los cuales hablaron de una violación del espacio aéreo de Polonia, un intento de invasión por parte de Rusia a Polonia, a los cual nos referimos a esta noticia de los drones rusos, o al menos vamos a poner en comillas, los supuestos drones rusos que sobrevolaron espacio aéreo de Polonia, en los cuales, bueno, Polonia activó toda su defensa antiaérea y derribó varios de estos drones junto con la participación de aviones de la OTAN, y lo que llevó a un gran escándalo, vamos a decir, diplomático en las relaciones ya bastante complicadas entre el gobierno polaco y el gobierno ruso, y una convocatoria al cuarto artículo de la OTAN, es decir, consultas militares inmediatas debido a la emergencia que todo esto surgió, lo cual, bueno, nos implica que estábamos delante de un escenario orquestado para calentar aún más el fantasma ruso de Rusia viene por todo. Rusia no se va a detener en Ucrania, no va a invadir a todos nosotros. Por ende, necesitamos
mayor despliegue militar, mayor gasto militar y también apoyar irrestrictamente a Ucrania, que es quien está siendo de última represa en contra de la Federación Rusa. Esto dentro y enmarcado en el discurso occidental que se plantea sobre los peligros que es Rusia. Ahora bien, Rusia explicó esta situación del tema de los drones muy sencillamente. Estamos hablando de que los drones rusos no tienen un alcance mayor a 700 kilómetros, esto excede los 700 kilómetros, y por el otro lado el modelo de los drones que se capturaron no corresponde a drones de combate rusos, sino a unos drones muy, vamos a decirlo, hechos caseros, muy sencillos, con una dinámica que no tiene que ver con combate, sino con estorpecer a los sistemas antiaéreos, a lo cual va de que este modelo controla bastante Ucrania debido a que ha capturado muchos de estos drones de descarte que son de origen ruso y podrían haber sido utilizados como un factor de falsa bandera para acusar a Rusia de algo que no existió realmente, como la violación del espacio aéreo de Polonia. Todo esto enmarcado en una situación que fue calentando motores de parte tanto de Polonia como de parte de la OTAN, en los cuales volvieron a hablar de una agresión rusa y de la necesidad de la contención de esta supuesta amenaza. Tengo una consulta respecto a la cuestión histórica y la OTAN. Porque después de la caída del muro hay un acuerdo que se hace entre Rusia y Estados Unidos como para que la OTAN no se siga acercando a Rusia. Y ahí está el conflicto con Ucrania. Pero en el caso de Polonia sí es parte de ese acuerdo militar del Atlántico Norte. Es muy interesante porque incluso la creación de la misma OTAN se da en un contexto en el cual la Unión Soviética, el mismo Stalin, dice, bueno, yo quiero participar también de esta organización, y no se da. Y vemos que en realidad el fin de la OTAN era siempre no únicamente contener a la Unión Soviética, sino a Rusia en su conjunto una vez sucedió lo del 91 y se firmaron acuerdos tanto escritos como de caballeros de que no se iba a ampliar la OTAN hacia el este, hacia todos los países que habían conformado el Pacto de Varsovia, entre ellos Polonia, y al final, bueno, todos estos países, todos los países del Báltico, todos son parte integral de la OTAN, lo cual representa tener armas de destrucción masiva y un ejército preparado que su única finalidad es agredir a Rusia. Entonces, por eso también cuando Rusia pide garantías claras de seguridad, se refiere a estos aspectos en los cuales la OTAN sigue siendo un instrumento de agresión, de contención, incluso, vamos a decirlo claramente, beligerante en contra de Rusia. Entonces, en estos aspectos, lo que vemos en el escenario polaco es parte de esta misma dinámica. Y yo los invito a escuchar brevemente las palabras del presidente de Polonia, lo cual nos deja totalmente en claro delante del nivel de irracionalidad de la que estamos hablando. Esta provocación rusa, como bien saben los generales y nuestros soldados, no fue más que un intento de poner a prueba nuestras capacidades. La capacidad de los políticos, el presidente de Polonia, el primer ministro de Polonia para reaccionar a lo que está sucediendo. En la actualidad, lo que está sucediendo hoy fue un intento y una provocación para poner a prueba el mecanismo de acción dentro de la Alianza del Atlántico Norte y nuestra disposición a reaccionar. Recordanos el perfil del presidente polaco, aunque ya nos damos cuenta. Bueno, tiene un perfil bastante, vamos a decirlo, conservador. Recordemos que Polonia es un país extremadamente católico, con conflictividad desde la era medieval con Rusia. Démonos esta imagen de un país que ha llevado a cabo cruzadas enteras junto con los caballeros teutónicos para catolizar a Rusia, y eso sigue en el imaginario polaco 100% activo. Este es un presidente bastante joven, asumió hace un par de meses, que hace un cambio rotundo de la política de la presidencia polaca. Recordemos que es un país igual parlamentario, por lo cual el presidente no tiene una voz importante internamente en el país, pero que este nuevo personaje se empieza a
enrolar en una cierta dinámica muy proeuropea, pero muy belicista dentro de los países europeos. Las palabras son más que contundentes y también las del primer ministro fueron contundentes y todo esto nos enmarca esta mentalidad de agresión continua y de que fuimos víctimas de una agresión, fuimos víctimas de una invasión, salimos victoriosos, también nos da esta dinámica de discurso de consumo interno, cuando unas encuestas hablaban que casi el 60% de la población en Polonia creía que esto se trataba de un ataque de falsa bandera y que se trataba más bien de drones ucranianos, algo que pasó desapercibido y a la misma vez ya habíamos tenido escenarios similares, estimado Lucas, estimada audiencia, respecto a agresiones de Ucrania en contra de Polonia, entre ellos esto fue hace un poco más de un año, un misil antiaéreo ucraniano que mató a un tractorista en Polonia y esto también generó bastantes vamos a decir, contradicciones, porque siempre se habla cuando sucede algo así rápidamente de que son los rusos y luego tuvieron que recular bastante para enclarecer este hecho. Ahora bien, no únicamente el presidente, tenemos un pequeño audio también del ministro de Defensa hablando sobre el apoyo de Bruselas en medio de esta supuesta agresión. Todo se hizo en consulta con el comando de Brumsum. Nos informaron de todo y nos informamos de todo. Decisiones conjuntas, acciones conjuntas, coordinación. La OTAN pasa la prueba. La OTAN no sucumbía a la presión rusa. La OTAN ha demostrado su humildad. Bien, ahí estaba el ministro de Defensa de Polonia. La OTAN no sucumbió y hemos superado esta prueba y bueno, pasamos a la ofensiva. Ahora, después de haber sido agredido, ¿qué es lo que hace Polonia? Bueno, un estado de exclusión aérea en toda la frontera con Bielorrusia y militarizar urgentemente con casi 40.000 soldados toda la frontera con Bielorrusia. Esto es un hecho de movilización masiva. Alemania, por su lado, moviliza gran importante de sus contingentes militares en Lituania. Y recordemos que Rusia tiene un enclave en el corazón de Europa, que es Kaliningrado, una provincia que quedó en esta región, que era la antigua Prusia, y que está rodeada exactamente de Lituania y Polonia, y la única vía de comunicación es una carretera que se llama Corredor Suwalki, que conecta Kaliningrado con Bielorrusia, y fijémonos que el despliegue de tropas corresponde a un lado y al otro lado de esta carretera de comunicación con una provincia rusa de vital importancia. Entonces vemos que hay un despliegue masivo de tropas, de unidades en los cuales hay que ver cómo esto va a continuar evolucionando, pero todo esto se da también en el contexto en que la Federación Rusa junto con Bielorrusia están llevando a cabo los ejercicios anuales Zapad 2025, en los cuales son ejercicios militares de gran alcance, en los cuales incluye todos los elementos defensivos, incluso simulacros de ataque nuclear. Entonces vemos que en medio de esta provocación que se da en Polonia y en medio de las amenazas de movilización militar masivas, bueno, Rusia y Bielorrusia responden con ejercicios claramente defensivos, pero más allá de todo este escenario de movimientos militares y de acusaciones de un lado y del otro, lo que nos tenemos que poner en la cabeza es que hay factores beligerantes en Europa que no están apostando a la paz, que no están apostando al diálogo y a la resolución de los conflictos, sino que tienen claros intereses de perpetuar estos conflictos, de una cautización en la región y seguir siendo utilizados como arietes en contra de la Federación Rusa, con lo que representa Rusia en el nuevo surgir del mundo multipolar. Entonces, bueno, una contención en contra de Rusia, una Rusia aislada, una Rusia incluso amenazada de manera constante, entra dentro de esta política, vamos a decirlo, de, bueno, tratar de neutralizar esta amenaza. Entonces, vemos que una Europa en una situación, vamos a decirlo, candente, en los cuales los conflictos siguen abiertos, en los cuales tenemos que prestar mucha atención porque aquel jardín europeo que tanto se nos hablaba parece no ser tan jardín y parece que está en una situación más que complicada, al menos de
situaciones tensas tanto a nivel diplomático como también con movimientos no menores. Bien, no, Tadeo, sí, mi pregunta iba dirigida un poco a esto que acabas de escribir, es decir, este ataque de falsa bandera no solo se utiliza para, en todo caso, profundizar el discurso anti-Rusia, sino que también para ir tomando medidas concretas de despliegue militar. Totalmente de acuerdo, y también va de la mano con lo que pide el régimen de Zelensky en Ucrania, que es, bueno, ya estamos demostrando que Rusia es una amenaza para todos, desplieguen unidades directamente para apoyar a Ucrania y neutralizar todo esto desde Ucrania y obligar a Rusia a rendirse o a retirarse o a Claro. negociar en contra de sus condiciones. Y esto es lo que se ha tratado de explotar en las últimas horas, siempre haciéndose la víctima también Ucrania es toda esta situación. Incluso hay algunos análisis de la OTAN de empezar a neutralizar elementos aéreos en el cielo ucraniano para evitar que lleguen a Polonia nuevamente. Esto quiere decir que la intervención directamente de sistemas satelitales, antiaéreo y demás de la OTAN ya dentro de Ucrania. Esto es otro paso y otra escalada en el conflicto bélico. Muy interesante. A ver, no tenemos el mapa proyectado, pero para más o menos graficarlo, tenemos a Polonia. Al norte de Polonia tenemos Kaliningrado, que vos recién lo nombrabas, que es Rusia, pero que de hecho tiene un montón de misiles, ¿no? Y que es una zona militarizada por los rusos que está rodeada de países de la OTAN, porque tenés por el sur a Polonia, por el norte a Lituania, ¿no? Lituania, Letonia y Estonia son todos países de la OTAN. Se han sumado en el marco del conflicto de Ucrania Suecia y Finlandia a la OTAN. Bueno, es una situación muy compleja. Ya en otra columna vos nos venías planteando, Tadeo, que es una zona para mirar, porque, eh, a ver, hay muchos sectores financieros, sobre todo grupos económicos, que no quieren que la guerra se termine. Entonces, si se apaga el foco de Ucrania, porque ya es insostenible, quizá quieran armar otro foco. Totalmente, y recordemos también la radicalización en estos países. Escuchábamos al presidente de Polonia hablar de esta manera. Un presidente de Polonia, por cierto, que tiene pedido de búsqueda en Rusia porque era historiador y se encargaba de reescribir y hablar de los crímenes de la Unión Soviética cuando los liberaron de los nazis. Y bueno, toda esta, vamos a decir, esperpento de reescribir la historia a los gustos de Occidente. Este hombre tiene pedido de captura por apoyar movimientos nazis, y recordemos también toda la situación política en los países del Báltico, que uno tras otro son países que uno más nacionalista, para no decir nazi-fascista que el otro, que incluso hablan a diario de destruir el lenguaje ruso, de perseguir a la población minoritaria rusa, de destruir los monumentos de los liberadores de la Unión Soviética. Bueno, todo esto es una política normal en estos países y que hay que prestarle mucha atención porque se está creando un caldo de cultivo que puede seguir Claro. dentro de estos escenarios, pero aún mayor al ser miembros de la OTAN. El huevo de la serpiente, ¿no? Se decía en los 30. Querido Tadeo, un fuerte abrazo y muchas gracias. Fuerte abrazo a todos, un saludo a la audiencia y bueno, como siempre desde Pia Global, un compromiso con la verdad. Tadeo Castiglione, lo pueden leer en la agencia